No solo los fenómenos que vivieron los Sherman fueron notables en cuanto a lo que ocurría en el lugar. Más personas han estado involucradas en el sitio y han vivido encuentros con fenómenos y criaturas extrañas que rodean la propiedad. Han llegado más relatos aterradores y teorías que puedan explicar lo que sucede en una de las propiedades más misteriosas de Utah, Estados Unidos. Escuchemos el segundo volumen del Rancho Skinwalker. Tenebrosos y místicos saludos. Te invitamos al lugar exclusivo, donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Cel y Joe, te abramos las puertas de Misteria. Bienvenidos a otro episodio de Misteria. Otro viernes y un viernes de segundas partes. El segundo volumen del canal. Hemos tenido hasta ahora puros volúmenes 1 y ahora se acerca la segunda parte por fin de algo. Si alguien decía, ¿por qué estas señoras nada más ponen volumen 1? Bueno, ya llegó el segundo volumen de Skinwalker. Del Rancho Skinwalker. Y para los que no nos escucharon, los recomendamos que vayan a nuestro episodio anterior del Rancho Skinwalker para que conozcan un poco de la historia de este misterioso lugar y pues puedan saber qué pasa después de la gran historia y todas las anécdotas y experiencias que tuvieron los Sherman durante el tiempo que vivieron en ese Rancho Skinwalker. Un lugar lleno de misterio, de misticismo y de cosas aterradoras. En el primer episodio ya hablamos sobre todos los acontecimientos que ocurrieron con la familia Sherman y en esta segunda parte les vamos a relatar qué ocurrió después de esos acontecimientos. Pero antes... redes sociales. Así que los invitamos a que se suscriban a todas nuestras redes sociales como Misteria-lo oculto, tanto en Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, y también pueden escucharnos tanto en Spotify como en YouTube. Así que nos ayudan mucho dándole un like al video si les agrada el contenido. Pueden dejar la campanita para que les notifique cada vez que nosotras subimos video y los ayuda mucho que se suscriban para que cada vez que subamos alguna historia misteriosa, paranormal o de ocultismo, ustedes estén enterados. Y muchas gracias por estar aquí, a los que están desde el inicio, a los nuevos, a quienes están reuniendo a este aquelarre misterioso. Muchas gracias a todos por sus likes y por sus comentarios. Hacemos caso e intentamos traerles buenos temas paranormales y misteriosos, como el de hoy, Selma. Sí, como hoy, y les decíamos, pues para que los pongamos de nueva cuenta en contexto, la familia Sherman adquirió esta propiedad ahí por los años de 1994, 94 aproximadamente, y sucedieron una serie de acontecimientos. Ahora sí que en lugar de las 1001 cosas paranormales, como orbes, como poltergeist, como gente sombra, como skinwalker, y también, ¿por qué no?, con un fenómeno ovni. Así es. No es todo. O sea, realmente ahí conocimos gran parte de lo que sucedió. Pero ¿qué pasó una vez que los Sherman abandonaron y decidieron vender la propiedad del Rancho Skinwalker? Sí, porque los Sherman dijeron hasta aquí, nos vamos a ir de este rancho, pero papá Sherman sí tenía algo claro, no quería que el rancho se quedara en manos de cualquier persona, necesitaba que alguien verdaderamente que estuviera interesado en el lugar y no lo dejara al abandono, se quedara con el sitio. Y ahí es donde entra nuestro protagonista, el empresario Robert T. Bigelow. Exacto, Joe. Fue exactamente en los años de 1996 cuando los reportes de la familia Sherman hicieron que este billonario pusiera los ojos sobre esta propiedad del Rancho Skinwalker y decidiera adquirirla por la módica cantidad de $200,000. Nada más. Humildemente. O sea, pero era billonario, o sea, tenía la cantidad, o sea, tenía la posibilidad. Exactamente fue a los 2 días que los Sherman decidieron poner a la venta esta propiedad. Así que él dijo, ¿por qué no? Tengo bastante información respecto a este curioso lugar y
voy a comenzar un estudio científico justo con su Instituto Nacional de Ciencias del Descubrimiento ONIX. En ese entonces suena dijo, importante exactamente, ese nombre. Se lo tomaron dijo, en serio. Voy a adquirirla, pero no para vivir, sino para estudiarlo. Ay, yo quisiera estar en un lugar así. Hubiera hecho mis prácticas de campo o hubiera hecho mi servicio social en un lugar así. Claro, por supuesto que habría hecho mi servicio social en ese lugar. Bigelow juntó una serie de investigadores porque como tal investigación tenía que ser serio. Esto es ciencia. Así que habían físicos, habían químicos, habían astrónomos, habían médicos, sobre todo también psiquiatras, que trataron la parte de, primero, descartar cualquier hecho que estuviera relacionado con la psique de los Sherman. Así que los Sherman fueron investigados, tratados y testeados para ver que no sufrieran enfermedades mentales, hereditarias, alucinaciones por tipos de cosas que estuvieran contaminadas a su alrededor y que inducieran este tipo de visiones, las alucinaciones que vi al lobo enorme que se me acercó, que el orbe se me acercaba. Eso era lo primero, descartar enfermedades. Exactamente, yo justamente cuando este billonario Robert Bigelow adquiere esa propiedad, dice, fue hasta septiembre exactamente del año de 1997 que instaló su equipo conformado por todo este tipo de personas que tú ya dijiste, que eran médicos, científicos y cosas así. Y te digo, era este equipo y 4 científicos específicamente para verificar la Tierra y, como dices, realizar el estudio específico geológico. Exactamente. Y estas personas se encontraban instaladas en el rancho Skinwalker las 24 horas a fin de recopilar esta evidencia. Esas pruebas eran necesarias recopilarlas para analizarlas y posteriormente presentarlas en una reunión mensual y eran presentadas a un grupo de asesores. O sea, realmente sí tenía un fin específico para poder realizar este tipo de investigaciones y que era una cosa seria, que realmente no se lo estaban tomando como por, ay, nada más quiero hacer mi tipo exploración urbana y a ver qué sale, no. Entonces empezaron, es como tú dices, a descartar primero las enfermedades mentales que pudieran existir en la familia. Otra, el que tuvieran alguna planta alucinógena en el rancho Skinwalker que generara que las personas vieran este tipo de orbes, de gente sombra, de fantasmas. Y también hicieron una verificación en el agua, a efecto de ver si el agua no contaba con algún químico que generara que al tomarla tuvieran este también tipo de alucinaciones. Otro aspecto que tuvieron que dejar fuera fue que no existiera algún campo electromagnético que pudiera provocarlo. O sea, todo, si te das cuenta, va vinculado a que realmente no generara o hubiera una alteración del ambiente para que las personas pudieran generar ese tipo de alucinaciones. Inclusive se habló de infrasonidos que generaban alucinaciones. Muy similar a esos ruidos que a lo mejor como persona o tu oído no los reconoce tan fuertemente, pero que sí genera una alteración en tu cerebro que puede generar que tú realices este tipo de visiones. Eso lo tratamos en el proyecto Blue Beam sobre las ondas infra que llegan a tu cerebro y te pueden hacer alucinar. Entonces el efecto Blue Beam busca también eso mediante este tipo de aparatos que surgían esas ondas infra para que la mente de las personas diga, estoy viendo a Dios, estoy viendo a Jehová, estoy viendo no sé qué. Entonces tal vez eso que dice Selma también podría encontrarse en estos sitios en los que ondas infra de este estilo estén causando alucinaciones de los Sherman. Bueno, vamos a investigar y descartar si esa fue la razón. Exactamente, y justamente este equipo era lo que estuvo verificando y diciendo, ok, esta situación no se está dando, no tuvieron problemas mentales, no tuvieron alguna árbol, planta o algún aspecto en la naturaleza que generara que al comerla fuera un alucinógeno, no hay problema con el agua, no, sí hay un campo, porque cabe señalar que en el rancho Skinwalker sí manejaban alto voltaje de energía. Entonces, campos electromagnéticos y todo, pero se percataron que eso no generaba una consecuencia en el psique de las personas o en la forma de cómo percibían la realidad. Y así también quedó descartada el aspecto de los infrasonidos. Entonces era muy curioso porque una vez que se instaló este equipo,
empezaron a darse muchos sucesos alrededor del rancho Skinwalker. Añadidos a ese equipo, hubieron cámaras de seguridad que grababan y monitoreaban todo 24/7. Entonces pusieron 3 camaritas estratégicamente cerca de los corrales, cerca de la entrada. No de eran Sherman. cámaras, eran torres de control. Ajá, como torre de control con cámara. Ajá, exacto, es lo que iba a decir. Que no era algo muy pequeño, era algo realmente ya elaborado. Exacto. Una producción muy grande. Cada cámara estaba puesta en una torre de control en puntos estratégicos de la propiedad para ahora sí registrarlo todo, absolutamente todo. Y justamente empiezan, justo como hicieron los Sherman, de que empezaron a experimentar cosas nada más llegar. Bueno, a ellos no les faltaron actividades también, actividades extrañas que pudieron haberse grabado, que se pudieron haber fotografiado. ¿Qué cosillas pudieron haber encontrado ahí? Exactamente, de hecho Terry Sherman, una vez que empezó a negociar con el multibillonario Robert Bigelow, justamente hablaron de esa parte de que debía haber una persona que fuera como el encargado del rancho Skinwalker, que no únicamente fuera el dueño de la propiedad, sino alguien que lo estuviera supervisando y que supiera al respecto. Entonces, no solamente vendió el señor Terry Sherman la propiedad, sino que también se quedó como parte del equipo, porque él seguía monitoreando tanto al ganado como toda la parte del aspecto de lo que correspondía. Ahora sí está como muy repetitivo, pero el rancho, todos los aspectos normales que tenía que vigilar. Él se quedó ahí. Dijo, yo te doy permiso, dame chance, y aquí mis vaquitas, vamos a poner vaquitas para experimentación, mis vaquitas normales porque tienen que pastar y tengo que vivir de algo, y vámonos recio, porque yo quiero saber qué es lo que pasa en este lugar. Tal vez mamá Sherman, hijo Sherman ya se deslindaron un poco de eso, quieren vivir vidas normales, pero papá Sherman le entró al ruedo. ¿Y de qué manera? Exacto. Entonces, a partir del año 1997 se desencadenaron una serie de sucesos mientras se realizaron el experimento de esta propiedad. Entonces, uno de los principales fue justamente en marzo de 1997, donde encontraron el cadáver de un animal, específicamente un becerro, y que era parte del rebaño. Uh-huh. Lo curioso de este cadáver era que se encontraba con la cavidad abdominal y órganos completamente limpios. O sea, se habían sido extraídos. Se repite el patrón. Ajá, limpio. Lo que sucedía. Lo curioso es que solo quedó la parte de la cabeza, las piernas y la columna vertebral. Cabe señalar que el cuerpo fue localizado sin ninguna gota de sangre. Pareciera que había sido completamente extraída toda la sangre y con cortes limpios, además de precisos, como si lo hubiera realizado algún cirujano o un especialista para hacer como disecciones de animales. Y fue un suceso que no solamente es curioso y extraño, sino que había sucedido en plena luz del día. Estamos hablando que el rancho Skinwalker ahora sí que no respetaba si era mañana, tarde o noche. Ajá. Cuando se daban los sucesos, se daban, sin importar la hora. Sí, otro suceso que tal vez no fue de día, pero sí a la mitad de la noche, y también ocurrió en el mes de marzo, fue una vez en la que estaban vigilando, todos estaban alerta en las torres de vigilancia, y los perros de la propiedad empezaron a ladrar, alertando a quienes estaban ahí vigilando. Entonces, cuando empezaron a ver a través de binoculares a la cercanía lo que estaba ocurriendo, vieron 2 esferas de color amarillo que estaban brillando y brillaban dentro de las hojas de los árboles, así entre el follajito empezaban a tintinear las bolas amarillas. Eran 2. Estuvieron observando y en realidad al final como que llegaron a la conclusión de que no eran como esferas, parecían ojos que se reflejaba la luz, como si una lámpara los estuviera dando fijamente y esa luz estuviera siendo reflejada por esos 2 ojos. Los tomó de sorpresa. Entonces lo que ocurrió es que uno de ellos disparó directamente hacia los ojos. Según hacia el follaje donde estaban estas 2 esferas, que llegaron a la conclusión que eran ojos. Según la entrevista, estos ojos parpadearon como cuando te asustas por el ruido de un balazo, como que cierras los ojitos, y ahí no les quedó duda de que eran ojos, porque de qué otra manera podrían haber hecho este parpadeo. Una vez que el parpadeo ocurrió, los ojos se perdieron, ya entre el follaje ya no estaban. ¿Qué ocurrió? Tom, que estaba a cargo de la vigilancia, gritó
en plan de vamos tras él. Empezaron a correr hacia los árboles y no encontraron nada. Se veía como que esta cosa o lo que hubiera ocurrido ya no estaba ahí. Sin embargo, Tom volvió a ver algo que lo distrajo y les advirtió a los demás como, oigan, está por allá. Entonces lo que hicieron fue disparar nuevamente. Me parece que fueron 2 veces más en las que dispararon hacia la criatura que según ellos había cerrado los ojos. Entonces fue cuando vieron a algo muy parecido a un perro gigante. La diferencia y lo aterrador es que corría a 2 patas. Este ser ya se levantaba como un ser bípedo y empezó a correr sobre sus 2 patas traseras. Entonces al monte, se fue directo al monte y no lo volvieron a ver. Empezaron a buscar porque no se quedaron ahí, no se iban a quedar ahí. Empezaron a rastrearlo. Entonces encontraron huellas enormes que medían aproximadamente unos 40 centímetros de largo. Grandes, y además en los extremos se podían ver los restos de garras en los extremos de estas huellas. Ahora, si estamos recapitulando, recordarán en el primer episodio que estábamos hablando sobre los Skinwalkers. Exactamente, y que justamente es una de las figuras que Terry vio cuando llegaron en la primera noche junto a su hijo. Cuando ellos llegaron, ellos veían como zigzagueaba o se acercaba un lobo hacia ellos, más sin en cambio la primera vez que tuvieron el contacto con este ser, que ahorita lo podríamos considerar como un skinwalker, no los atacó. En ese preciso momento pues no los atacó. Y es curioso, porque inclusive el señor Sherman trató de acercarse a él, cuando todavía no medía. Efectivamente, se decía que este ser que vieron en marzo, una vez que ya se instaló el equipo de científico, Terry lo seguía describiendo como un perro enorme. Entonces, pues yo no sé, la verdad a mí sí sería como algo que me impactaría, porque, pues imagínate, estás ante un ser que ya le dispararon con anterioridad y que no tuvo ninguna lesión o daño, que ni siquiera dejó marcas como de sangre. Así es. Además, teorías de que el pie era tan grande que si no era esto llamado un skinwalker, la gente empezó a llamarlo incluso Bigfoot. Empezaron a decir, una huella tan grande, 40 centímetros, no puede ser más que de una criatura tan grande como el mismísimo Sasquatch, pie grande, Bigfoot. Y se empezaron a correr como las teorías de, ¿será? ¿No será? ¿Skinwalker? ¿Bigfoot? Vamos a ver. Sigamos reportando. Pues justo no sería como una idea tan descabellada, porque ya hablamos de críptidos, o sea, en una propiedad donde no solamente hay aspectos paranormales, sino también como de mitología, como de ocultismo, incluso fenómeno ovni. Entonces, pues realmente ya lo que sucede en el rancho Skinwalker no está tan perdido, o aunque tú digas, ay, esas cosas no suceden o no creo, cosas así, pues el rancho Skinwalker es la prueba plena de que sí suceden cosas que no tenemos una respuesta, y que hasta el día de hoy justamente se le ha buscado, pero no se ha dado una confirmación exacta de qué ha sucedido. De hecho, muchos de los acontecimientos que pasaron cuando los Sherman vivían en esa propiedad se repitieron justamente con Bigelow y su equipo científico. Uno muy similar que también se repitió fue justamente el 2 de abril del año de 1997, y volvemos a lo mismo, se trató de 4 toros que tenía Terry. Justamente estos toros se encontraban fuera de su corral. Era muy complicado que estos animales escaparan, porque pues las puertas estaban obviamente cerradas y tenían candados. No era tan sencillo que pues un animal tan grande y sin ahora sí el raciocinio que se necesita como para poder abrir las puertas se saliera. Lo curioso es que estos 4 toros aparecieron parados sobre un remolque que estaba en parte de la propiedad, pero lo curioso es que se encontraban los 4 arriba de él y en una situación de trance. De hecho, al decirle Terry a su esposa que había encontrado o localizado a estos toros, porque cuando Terry se percata que justamente no se encontraban los animales donde deberían de estar, pues sale obviamente a buscarlos, a ver qué sucede. Los encuentra en este remolque como idos, porque justamente no se movían, no realizaban alguna
algún movimiento normal, yo. Tú sabes que un animal no está quieto, no, o sea, ellos estaban con la mirada perdida, completamente paralizados, y justamente aquí hay un dato que me llamó mucho la atención, Joe, porque antes de que se diera ese acontecimiento, Terry había dicho que algo que le daría como mucho miedo es que le afectaran a sus animales o a sus toros. Y posteriormente se da este acontecimiento. Justamente cuando le dice a su esposa, ¿sabes qué? Ya lo cale, o sea, a los toros se encuentran arriba del remolque, los animales salen del trance y empiezan a ponerse como locos, eufóricos, a moverse y así. Entonces salen corriendo. El equipo dice que era muy poco probable y difícil que estos 4 animales pudieran subirse solos por su cuenta dentro de ese remolque, y señalaba que era también muy poco factible que ellos hubieran entrado por sí solos a ese lugar. O sea, no había manera de mantenerlos ni quietos, ni que por su cuenta ellos hayan decidido subirse los 4 y que hubieran tenido un comportamiento, pues ahora sí que extraño. Fue muy extraño y fue algo que sabía lo que hacía. Era un algo el que los obligó a entrar. O sea, no es como que te hipnotizo y caminas. Algo los obligó, algo los movió a ese sitio. Y qué fuerza para mantener a 4 toros Angus en trance, apilados uno encima. O sea, es como irreal. Es irreal esa situación. Y justamente la comparativa yo, porque cuando los Sherman vivieron ahí, justamente tuvieron algo muy similar a cuando esos animales aparecieron dentro de un remolque y la puerta estaba cerrada. No sé si te acuerdas. Sí, es cierto. Es la misma situación, o muy similar. La única diferencia es que la ocasión pasada ellos se encontraban adentro y la puerta era muy pequeña como para que ellos hubieran como podido para entrar. Que entraran. Ajá. Exactamente. Y la otra es que ellos ya se encontraban por encima del remolque y completamente hipnotizados. Entonces son acontecimientos que uno se pregunta cómo es posible que tú puedas dominar, o si vas a hacer una actividad en la cual quieres realizar, quieras o no, un fake, por así decirlo. Exacto. Para engañar a los científicos o lo que quiera, ¿cómo vas a meter en trance a 4 toros? Exacto, es irreal. Es irreal. Es irreal. En otra ocasión, hay un fenómeno nuevamente con estas luces. Yo soy traumada con estas luces que para mí ya se llaman Foo Fighters. Y eso ocurrió en el mes de agosto. En el mes de agosto, 2 hombres estaban vigilando en los típicos puestos de vigilancia. Entonces fue cuando vieron ahora, ya no eran esferas amarillas, eran esferas naranjas que empezaron a aparecer. Entonces ocuparon binoculares infrarrojos para revisar, para observar bien, y efectivamente vieron una luz naranja que se estaba expandiendo, como que se abría. Entonces uno de ellos, quien estaba en el binocular, pudo ver a través de los binoculares que esa luz en realidad era una especie de túnel. Es decir, la luz se expandía dejando ver una entrada, como un túnel, como una entrada interdimensional, hay que decirlo, porque como para allá vamos. Ajá, exacto, un gusano, como por así decirlo. O lo que llaman, ¿no? Estos agujeros de gusano. Entonces se podía ver dentro de este túnel o agujero una figura que empezó a salir de él. Esta figura estaba gateando. Imagínatelo. Nada más imagínate una figura grande que estaba arrastrándose por el suelo y saliendo del túnel. Entonces, esta criatura en su gatear se detiene para levantarse precisamente, y entonces pega la carrera directo hacia donde estaban estos investigadores. Yo me hago ahí, yo me cago, Selma. Yo justo no sabes que estaba pensando. ¿Qué harías si tuvieras un lugar así? O sea, por ejemplo, un tipo gusano, un hoyo negro, un orbe, un portal interdimensional. ¿Qué harías? ¿Qué pasaría si tú lo tendría? Por curiosidad, a pesar de que estoy cagadísima de miedo, primero me escondía para no estar al alcance de que lo que sea que estuviera ahí, e intentaba quedarme a chismear. Porque yo es lo que quiero saber. ¿Pero lo cruzarías? Fuck, creo que no. Tú sí. Es que fíjate que yo no sé. Mira, es que voy a ponerte así un ejemplo, ¿no? Estamos en el rancho Skinwalker. Ajá. Eres parte del equipo científico
que está tratando soy de la documentar becaria. todos los fenómenos Hola, paranormales, buenas tardes. ufología y todo lo que quieras ahí. Buenas Entonces, tardes. estás realizando tus funciones La y becaria, de aquí repente estoy. encuentras un portal. El portal está a la disposición tuya de que puedas cruzarlo. Tienes la posibilidad. Pero ¿y si muero? Hay muchas cosas que pueden ocurrir. Exacto, ¿Puedo? es lo que te ¿Qué tal digo. si no Puede que regreso no nunca? regreses. ¿Qué exactamente? ¿Qué tal si U no otra, regreso nunca? puede que te lleve a otra parte del planeta. O a otro Puede que planeta. pases otro espacio-tiempo. Puede que pases a un tercer plano. ¿Qué sucede? O sea, sería como muy interesante. A mí me daría miedo porque muchas veces, o uno de los miedos que a mí me da es como lo desconocido, ¿no? Por eso a lo Claro. mejor tengo un poco de talasofobia, porque pues a pesar de que conocemos muchos seres marítimos o así, sabemos que no ha sido completamente o 100% pues documentado todos los seres que hay abajo del agua, Así ni se es. han comprobado, ni se le han dado nombre. Entonces no sabemos realmente, pueden haber especies muy enormes, Ujú, adaptativas a situaciones o condiciones de oscuridad, y entonces a mí me da mucho miedo ese aspecto. Yo no Por tengo un eso, poco de justamente, talasofobia. Yo la verdad talasofobia un poco no tengo. La tengo toda. Toda la talasofobia vida y por haber la tengo. Yo no la tengo en dosis. no podría. Sí, La tengo toda. imagínate ahora un hoyo negro que no sabes a dónde te va a llevar. Qué complicado, no lo cruzaría. Yo no lo cruzaría. No, yo creo que yo tampoco. Me quedaría a ver que si sale algo. Y si sale algo y sale corriendo en Madriza como esta cosa, yo me voy. Sálvense quien pueda. De verdad, no podría con algo así. ¿Ustedes? Pero por el morbo de saber qué está pasando y a ver si veo algo, ahí estaría. Ahí estaría. ¿Y ustedes misterianos? ¿Ustedes ¿Lo cruzarían harían? ese portal? Díganos en los comentarios, ¿cruzarían un portal? ¿Qué creen que pasaría? ¿A dónde creen que los llevaría? Ay, qué fuerte. ¿Se animarían? Qué fuerte. Qué fuerte. Sí, yo, de hecho, también otra de las anécdotas que se sucedieron mientras se realizaban estas investigaciones en ese año de 1997, uno de los investigadores, bueno, para ser específico, 2 investigadores, fueron a uno de los puntos más paranormales del rancho Skinwalker. Justamente uno de ellos estaba muy tranquilo y de repente se percató que los perros comenzaron a hacer muchísimo ruido. Entonces, Otra vez los perros, otra vez. Uh-huh. Sí, mismo que pasó cuando los Sherman vivían y todavía no se había instalado este equipo. Entonces comenzaron a ponerse alterados, estresados, a ladrar, a ponerse inclusive, tratar de esconderse atrás de este investigador. Este investigador se llamaba Eric. A lo que este empezó a decir que había empezado a ver como un ser muy grande, enorme, de color negro. Entonces, que era como una silueta que se había percatado. Eric solo empezó... una silueta. No le vio otra cosa, solo sí, una silueta. No, como una gran mancha oscura, negra y todo esto. Okay. Entonces, lo curioso es que el otro investigador se percató que Eric comenzó a hablar cosas extrañas, a lo que entró como un estado igualmente de trance o posesión. Ok. Y justamente cuando se encontraba en este estado, empezaba a decir cosas como: te estamos observando, te estamos vigilando, te estamos viendo, te estamos observando, te estamos... Y entonces el otro investigador se quedó completamente en shock y empezó como a molestar a Eric y a decirle así como de ¿qué onda, no? Y él seguía repitiendo estas cosas. Justamente cuando Eric sale de ese trance, le pregunta: ¿qué está sucediendo? ¿Por qué me estabas diciendo este tipo de cosas? ¿Qué significaba? Y en lo que Eric le respondió que no recordaba nada de eso en lo absoluto. Entonces ya estamos hablando que tanto los toros como los investigadores podrían entrar en ese estado de trance o de posesión. Trance. ¿Generado por qué? ¿Generado por qué? No lo sabemos, que eso es lo que más miedo da. ¿Qué es lo que te ponía en trance y hacía que los toros se movieran? Y de repente abrieran los ojos y estuvieran todos alertas de que no sabían ni en dónde están. O este man que empieza a decir cosas y que de repente no recuerda lo que dijo. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas, Joe? Pero justamente
derivado de todo este tipo de situaciones que se dan tanto en la investigación como en el tiempo que los Sherman vivieron en este domicilio, es que empezaron a surgir un montón de teorías sobre qué pasaba o qué era el rancho Skinwalker. Teorías extrañas. Teorías. Venga. Y hay un montón. Por ejemplo, una de las teorías más populares es que se dice que el rancho es un lugar de visitas extraterrestres. Solo que se arrojó a puras cosas que, haz de cuenta, los investigadores empezaron a realizar y a documentar todo lo que había en el rancho. Tanto piedras como plantas, te digo, inclusive se investigó sobre el agua. Entonces, lo que se percataron los científicos es que el rancho Skinwalker únicamente contenía cosas terrestres, o sea, de este mundo. Nunca se encontró un compuesto desconocido de este planeta. O sea, que dijeras, esta piedra tiene, no sé, algún mineral que aún no encontramos o no lo tenemos identificado en este planeta, o sea, no se encontró nada, por lo que se consideraba más la teoría del fenómeno Skinwalker que del fenómeno extraterrestre. Esa es una de las principales teorías. Aunque todo está revuelto, todo está revuelto, no necesariamente, se me hace que es como un punto intermedio en donde solamente ocurre todo junto. Sí, justamente ellos dieron, o sea, estas son como los puntos de vista que estos científicos dieron, porque por ejemplo, nosotros sabemos que hay avistamientos ovnis, justamente inclusive cuando se abrían este tipo de portales, pues que vieron los Sherman, bueno, yo sí lo asociaría más a un fenómeno ovni. Ellos la justificación que le dieron es porque pues no encontramos nada que no fuera de este planeta, por eso no se lo vinculamos a los ovnis, pero es la idea que ellos tienen. También había otras teorías, por ejemplo, empezaron a creer en la maldición de los nativos respecto a los Skinwalker. Exactamente, que decían, pues efectivamente, como fue una propiedad donde se encontraba tanto, lo habíamos hablado en el episodio pasado, que había toda la situación bélica y después un panteón por los ahora sí nativos, y que había una carga muy fuerte de toda esa energía, y posiblemente todo ese de acontecimientos generaron que sí se realizara una maldición, pero tampoco tenían una prueba fidedigna que hubiera sido eso. Es que no se encontraron tampoco pruebas concluyentes. El equipo de Bigelow sí tenía pruebas, pero no, y se proclamaron al respecto, no las necesarias como para tener una conclusión, algo concluyente que incluso pudiese publicarse en una revista científica de ya sabemos la verdad del rancho Skinwalker. Tenían cosas inconexas, incontextas, que no llegaban a una conclusión, porque aún así no eran evidencia fuerte para que les creyesen. Sí, justamente yo, de hecho, pues dentro de estas teorías, a mí ninguna de las dos me convence, porque como lo hablamos, el rancho Skinwalker es la mezcla de todos los fenómenos terroríficos, porque hay mucha gente que le genera pánico, o sea, el fenómeno ovni como el fenómeno paranormal y lo desconocido, pero también hubo otra teoría. Esa teoría se dijo que los militares eran los culpables. ¿Por qué los militares? Bueno, porque ellos se dedicaban a realizar experimentos en el rancho, y para esto utilizaban como sede la propiedad de Skinwalker para probar como castigos o algún tipo de tortura psicológica. Imagínate. Y que se hacía a través de vértices de energía interdimensional. O sea que el rancho podría ser utilizado como un ejercicio de visualización remota o un sitio de operación militar. Esto porque se localizó una base subterránea con cables insertados en el suelo, informando qué actividad había, y había vinculado un portaaviones, que incluso los militares trabajaban en conjunto con los extraterrestres. ¿Sabes Esa fue una tercera teoría. A mí se me hace, mira, es que en el equipo de Bigelow también habían sargentos retirados, habían comandantes de ex fuerzas militares. Entonces, muy probablemente eso lo puedo añadir a que ellos, por su parte, eran informantes de otras cosas. Entonces, por su parte, tal vez debieron haber hecho como una implantación de cables para decir, mira, de lo que encontremos aquí, les avisamos a ustedes al gobierno, por si hay algo extraño, lo vemos.
No necesariamente porque eso sea el por qué el rancho Skinwalker está así de maldito. Y yo les voy a decir por qué consta eso, porque antes de que los Sherman llegaran a esa propiedad, esos militares no tenían ni idea de lo que ocurría, y esos hechos ya ocurrían desde antes. Cuando termine Selmita me gustaría añadir cosas muy interesantes de lo que ocurría antes de que los Sherman llegaran ahí, pero añadiendo la idea de Selma, no creo, y no, de que los militares hayan sido quienes, porque esto ocurrió una vez ya que Bigelow empezó con su investigación, cuando parte del ejército, aunque sea retirada, se empezó a involucrar. Entonces, esa teoría suena un poquito rebuscada, porque en dado caso serían informantes que estuvieron del lado de Bigelow, tal vez. Exactamente, y contradictoria, Joe, porque al final ellos están diciendo, pues no es fenómeno ovni porque no tenemos algún material fuera de este planeta, no se localiza nada, estamos hablando de una maldición de una, ahora sí, de un grupo nativo, y ahorita estamos hablando justamente de los militares que trabajan en conjunto con extraterrestres. Entonces en cierto modo, en punto, pues están contradiciendo lo que ellos mismos piensan. Hay una cuarta teoría, que esta teoría para mí es como de las más reales. Échale. Y la que a mi punto de vista creo que podría ser una de las teorías que sí me deja como pensando y diciendo pudiera ser, que es la puerta de una entrada interdimensional. O sea, esto quiere decir que las entidades de todo tipo pueden entrar a su voluntad y con rapidez. O sea, que existe un portal en ese lugar, y que existen, así como en varias partes del mundo, diferentes tipos de entradas interdimensionales. Se desconoce qué tipo de inteligencia existe que genere este tipo de portales, pero sin duda es una energía que puede ser maligna, porque hace o realiza cosas con alto grado de maldad, e inclusive puede escuchar pláticas entre personas que estén ahí interactuando y actuar sobre ello. ¿Por qué digo esto? Porque justamente lo que hablábamos con lo de los toros, cuando Terry menciona que le daría miedo que le afectaran a su rebaño o a sus toros, y al día siguiente se realiza pues lo del trance de los toros, o amanece alguna parte del ganado con alguna disección. Entonces, la puerta de entrada interdimensional, donde pueden entrar seres de diferentes planos, no se me hace tan rebuscada por el tipo de fenómenos que se han dado, tanto orbes, poltergeist, gente sombra, skinwalker, críptidos. Sí, esa es la teoría un poquito más que me gusta. A mí me gusta. ¿Tienes alguna más? Porque esa es la que más. Esa es para mí la que más. A mí esa es la que más. De hecho, justamente hasta el día de hoy se ha comentado que el rancho Skinwalker ha aumentado la actividad. Ahí por el año 2006, Stephen Ray Hutt afirmó este documental, de hecho lo pueden ver en internet, que ha visitado el lugar y anexa fotos y la ubicación exacta del rancho Skinwalker. Además muestra evidencias de huellas no identificadas en ese lugar, obviamente de lo que hablamos, como este tipo de perros gigantes, o que podríamos considerarlo un Bigfoot. Entonces, hasta el día de hoy son estas 4 teorías que se han manejado, porque de ahí se han desencadenado un montón de actividades paranormales que, si bien son muy similares a las que se vivieron cuando los Sherman estuvieron ahí habitando, es que han aumentado. Hay dos fuentes que pueden consultar. Uno es el libro que fue sacado de las investigaciones de Bigelow y compañía, que lleva por nombre Hunt for the Skinwalker, además de un documental llamado El secreto del rancho Skinwalker, que es muy probablemente de lo que nos está hablando Selma, que es una serie documental, por decirlo así, en donde hay entrevistas con personas cercanas a los Sherman, lo que ocurrió y alguna que otra pista de evidencia no concluyente, pero que al fin y al cabo se tomó dentro de la propiedad. Esas fueron todas las teorías, porque me gustó la última. Son las 4 teorías. A mí también considero que podría ser un portal interdimensional. Esa está buena. La de los militares no puede ser posible, y les voy a decir ahora, si me permites, Elmita, voy a entrar con otra parte, rascándole un poco al pasado del Skinwalker, del rancho. No pudieron haber sido los militares, ya que antes de que los Sherman llegaran, vivieron ahí
el matrimonio de Kenneth y Eddie Myers, que eran los anteriores dueños. Recuerdan que Selma nos dio la premisa en el primer episodio, váyanse para el volumen 1, en donde Eddie y Kenneth les dijeron a los Sherman: puedes entrar, pero no puedes excavar. Puedes entrar y pues ahí están los cerrojos, están muchas llaves que van a cerrar las puertas y ventanas. Fue algo extraño para los Shermans y aún así dijeron: bueno, nos vamos a quedar. Kenneth y Eddie Myers fueron dueños de la propiedad a partir del año de 1934. Nos estamos rebobinando al 1934. Esta pareja no fue exenta de los fenómenos paranormales y ufológicos del sitio o criptológicos del sitio. Ocurrieron cosas en su historia. Sin embargo, a diferencia de los Sherman, no quisieron hacer tanta bulla de todos estos hechos. Se guardaron muchos secretos que se descubrieron o se destaparon en el documental El secreto del Skinwalker, en donde gente cercana a los Sherman a los Myers fue entrevistada y dijeron algunas cosas que vivieron los Myers, que aterran y que te hacen mucho sentido, porque te dice: esto ya venía ocurriendo desde quién sabe cuándo, y probablemente desde antes de los Myers. Ahora, hay unas experiencias buenísimas. Uno de sus amigos, por ejemplo, llamado Chris, que fue sheriff de la comunidad en el tiempo en el que los Myers adquirieron la propiedad. El sheriff Chris tiene experiencias junto con los Myers muy buenas. Por ejemplo, una vez fue llamado de emergencia por los Sherman, en donde a 200 metros de la casa de los Sherman se habían encontrado, al igual que lo que ya vimos una y otra vez, 2 vacas recostadas así en paralelo, simétricamente puestas en el suelo, con las cabezas de estos animales que apuntaban hacia una fosa de riego. Chris se percató entonces de que todos los órganos internos, nuevamente la historia de nunca acabar, no habían sido removidos. Y no solamente habían sido removidos, estaban por debajo del cuerpo de los animales. Quitaron todos los órganos, y los pusieron abajo. Además de eso, abrieron la cavidad craneal, sacaron el cráneo y las vértebras, las cuales nunca encontraron, y dejaron la cabeza como un guante vacío. Detrás de... perdón que te interrumpa, pero fíjate que yo sí podría asociar este tipo de hechos con el fenómeno ovni, como para realizar pruebas, porque como ya lo has dicho, la disección son cortes muy precisos, cosa que no te lo haría una bestia o un críptido. Claro, ahora, no hay manera. ¿Por qué dejarías a un becerro sin sangre, por ejemplo? Claro. Y esa es la otra, no había sangre alrededor, no estaban los huesos craneales ni las vértebras y no había sangre, justo lo que dice Selma, igualito. Además de que a los pies de estas 2 vaquitas se encontraba una marca en el suelo, como si algo pesado hubiera estado en esa superficie. Chris, el sheriff, midió la longitud de esta huella, por decirlo así, y medía 23 pies de longitud. Era una cosa enorme. Y se quedó pensando: algo aquí se estacionó. Algo aquí estaba estacionado y probablemente fue lo culpable de lo que le ocurrió a las pobrecitas. Yo por eso lo asociaría al fenómeno ovni, porque me encanta, sí, se me hace como algo más experimental que como para saciar, no sé, el hambre o algo de una bestia. Eso es una de tantas que les ocurrieron a los Myers y que se asemejan a lo de los Sherman y a lo que les ocurrió al equipo de Bigelow en cuanto al fenómeno ovni. Hay otra que se parece mucho a lo que nos contó Selmita y se las voy a contar enseguida. Esto ocurrió con un hombre de nombre Jimmy Spears. Jimmy llegó a la propiedad en el año de 1975. Era un vagabundo de la localidad que de repente llegó y encontró a Kenneth Myers. Le pidió trabajo. Kenneth dijo: vale, soy de buen corazón, ven Jimmy, y empieza a trabajar para mí. A todo dar, Jimmy demostró ser un hombre que estaba agradecido y comprometido con el trabajo que Kenneth le dio. Kenneth Myers estaba maravillado de no haber prejuzgado a un vagabundo, que una persona de bajos recursos, un homeless, quien se esforzaba y llegaba temprano a trabajar, se esforzaba a la hora de la salida, era la hora de la salida y era la hora que terminaba los deberes, se iba. No había ninguna queja con él. Hasta un día en el que
Sherman, Myers, yo sigo con Sherman, estoy enamorada. Hasta que Myers le dijo a Jimmy, necesito delegar algunas cosillas contigo, por favor, arregla una cerca que está del lado sur de la propiedad, porque las vacas anoche hicieron un desastre y la rompieron. Jimmy dijo, ok, como era una parte importante de la reja y no iba a poder Jimmy solo, le dijo, yo te alcanzo, más tarde yo te alcanzo, tengo cosas que hacer, las termino y te alcanzo, perfecto. Él sabía que podía confiar en Jimmy se fue. Cuando llegó el momento en el que Myers se le juntó a Jimmy para ver en qué le podía ayudar, Jimmy ya no estaba ahí, no había nadie ahí, encontró un pedacito de reja justo como él se lo había pedido, ya construido bien, arreglado, y el resto de la cerca estaba sin arreglar, se quedó así, como a medias. Las herramientas de Jimmy estaban en el suelo. Y de Jimmy no encontraron pista. Esperó porque dijo, pues tal vez se fue, pero nunca llegó. Nunca llegó Jimmy. Pasaron 3 días que extrañaron mucho a los Myers, que dijeron, bueno, pues ¿qué está pasando? Kenneth decía, pero Jimmy era un excelente trabajador, ¿qué pasó? No era como que abandonaría el lugar. No había manera de que abandonara el lugar. 3 días después, cuando estaban dando rondines por el rancho, Kenneth encontró en la parte norte a Jimmy en el suelo de la propiedad, arrastrándose por el suelo. Se estaba arrastrando y estaba desorientado. Cuando fueron a asistir a Jimmy, se dieron cuenta de que estaba deshidratado. Obviamente, todos esos días que pasó sin saber nada de Jimmy, no comió y no bebió nada, seguía vivo. Sin embargo, del otro lado de la propiedad, él lo había dejado del lado sur con la reja, Jimmy amaneció del otro lado. Cuando llevaron a Jimmy... Cuando llevaron a Jimmy y lo entrevistaron, precisamente, Jimmy dijo, sí, yo estaba arreglando la reja cuando escuché que algo se acercó a mí. Entonces, cuando me asusté por lo que estaba ocurriendo, volteé y al momento siguiente desperté en el suelo con mucha sed. O sea, abrí los ojos y estaba yo aquí y ustedes me encontraron. En el lapso en el que Jimmy estaba ahí, en trance, hasta que lo encontraron a otro lugar, Jimmy estaba en un trance y no se enteró, no sabía ni que habían pasado 3 días desde su desaparición. Cuando Kenneth se lo dijo, se quedó como de ¿qué? ¿3 días? Y Kenneth le dijo, 3 días desde que no te volvimos a ver y creímos que ya no ibas a regresar. Después de ese acontecimiento, Jimmy tenía recurrentes pesadillas. Jimmy empezó a soñar una pesadilla muy fea en la que precisamente empezó a soñar que en la propiedad, es que estoy imaginándomelo, llega a mí esa imagen, empezó a soñar que en la propiedad él estaba enterrado vivo por debajo del rancho. Lo enterraban con vida. Y fueron varias noches seguidas cuando estaba siendo atormentado por este sueño. Fue tanto el terror que neta fue como, ya basta, o sea, no quiero. Y Jimmy dejó la propiedad. Aparte del susto y fue de la incertidumbre de qué me pasó, no tengo ni idea, empezó a tener estos sueños extraños. Pues a lo mejor no era sueño, Joe. Posiblemente fue parte de la vivencia y recuerdo. Cuando dormía la revivía, ¿no? Es como cuando te hacen el tipo de regresiones cuando vas con algunos especialistas. Exacto. Y puedes recordar cosas que en su momento o en tu estado normal no puedes, y que posiblemente a este chico le estaba sucediendo esto, ¿no? Que cuando él pasaba ese estado de relajación o dormía, podía ver lo que pasó durante esos 3 días del trance. Exactamente, o sea, un recuerdo de que lo que le ocurrió a Jimmy y a dónde lo llevaron, extraño, ¿no? Está como bien raro. Otra, muy similar a esto, de viajes raros en los que la gente no recuerda nada, es sobre una vecina de los Myers y una familiar lejana de ellos, que eran amigas y fueron al pueblo, se fueron del pueblo al centro a divertirse, bla, bla, bla. Cuando regresaron ya muy en la noche, este es el relato, iban manejando de regreso a la casa de los Myers, al rancho, cuando vieron una luz roja y una luz azul, como intermitentes, encendían, apagaban. Entonces cuando tú ves una luz roja y azul dices, la policía, ya llegó la policía y van a hacer como algún rondín. Se detuvieron porque la policía los estaba deteniendo. Entonces cuando se detuvieron y estaban esperando a que se acercaran las luces nunca se acercaron. Al momento siguiente de eso, según lo que relatan ellas, en un momento estaban viendo las luces y al siguiente momento era de día, no estaban en el mismo sitio en el que habían estado, estaban dentro del carro, encima de una colina por la cual era imposible que un carro pudiera entrar. La prueba es que cuando las rescataron de este sitio, que estaban dentro del carro en evidente estado de shock y de incomprensión, no tenían ni idea de lo que había ocurrido, fue a la mañana siguiente cuando las encontraron ahí. Tuvieron que usar una grúa
para poder bajar el carro de esa colina, y no había huellas que dictaran que iba un carro por ahí que se estacionó y que era el caminito por el que... Seguramente, porque las chicas, cuando les preguntaron, oigan, ¿qué pasó? No, es que venía como un carro de policía porque vimos la luz roja, azul, entonces nos detuvimos, estábamos esperando a que llegara, nunca llegó. Entonces abrimos los ojos y ya era de día, estábamos adentro del carro y no entendíamos lo que estaba pasando. Y fue cuando llegaron por nuestro rescate y ya vieron que tuvieron que bajarnos con la grúa porque el carro no bajaba solo. ¿Cómo subió ahí el carro? ¿Cómo subió ahí el carro? Parte de los misterios que guarda el Skin Ranger. Hay otra anécdota que me encanta. Ahorita les voy a decir al final por qué me encanta. No, es aterradora, igual es aterradora, pero me gustó esta anécdota. Fue en 1948 cuando Kenneth estaba en la sala de su casa mirando a través de la ventana una tormenta de nieve que estaba cayendo. Su esposa estaba ahí con él y con sus hijos, estaban ahí, todo cómodo, y entonces fue cuando mientras estaba viendo por la ventana escucharon que tocaron la puerta. Kenneth Myers intentó asomarse por la ventana para ver qué era lo que ocurría, quién era el que estaba tocando. No alcanzó a ver a nadie porque la visibilidad de la nieve no dejaba ver, como cuando hay mucha neblina y ves muy poco hacia el frente y no alcanzas a ver más metros allá de tus manos, así espeso todo. Entonces fue cuando volvieron a tocar, Kenneth se levantó, abrió la puerta y encontró unos metros más al fondo, y fue extraño porque entre lo que tocaron, Kenneth abrió la puerta, no pasó mucho tiempo para que una persona se fuera hasta el frente de la casa unos metros más allá. Cuando abrió la puerta creyendo que iba a encontrar a alguien ahí, encontró a un hombre, no era una sombra, no era una silueta, no era un skinwalker, era un hombre totalmente vestido de negro, no era un hombre sombra, se los repito, totalmente vestido de negro, que estaba parado así al frente de él, unos metros más al frente, mirándolo fijamente. Por la visibilidad extraña que daba la situación, no podía verle la cara. Y dijo, buenas tardes, ¿todo bien? El señor, el hombre, le contestó que él era parte del departamento de sheriffs y simplemente estaban haciendo un rondín por las calles vecinas para que todo estuviera en orden. Y el papá Myers fue como, sí, todo bien, todo en orden, muchas gracias. ¿Se le ofrece algo más? ¿Puedo ayudar en algo? Y fue cuando dijo, no hace falta, tenemos los medios necesarios para tenerlos a todos vigilados. Esa respuesta dejó a Myers un poquito desconcertado, fue como, ok, gracias. Entonces el hombre se fue, sin despedirse se fue, muy empezó similar a caminar. A lo que dijo Eric. Exactamente. Fue cuando se empezó a caminar y se fue. Entonces cuando papá Myers cerró la puerta, su esposa dijo, oye, no seas tan mala onda, sal con él, dale una taza de café, te voy a llenar un termo de café para que lo alcances, córrele, porque pues hace un buen de frío, es una tormenta de nieve, ¿qué onda? Para que no se vaya y no se congele. Myers dijo, no, sí tienes razón. Entonces le dio el termo, se salió corriendo detrás del señor, ya no lo vio, no vio tampoco rastros de automóviles como para que el hombre se hubiera subido y se hubiera ido, pero sí vio las huellas. Siguió las huellas. Unos metros más adelante empezó a vislumbrar la figura del hombre que estaba hacia el frente, pero pues la como nieve si estuviera no dejaba caminando. ver. Estaba caminando enfrente de él y las huellas seguían. En un momento hubo un flashazo enorme de luz que desconcertó a papá Myers y le hizo creer que había sido como cuando llega un relámpago a la tierra y se ilumina todo y te destella. Ajá. Lo cual es extraño porque en una tormenta de nieve eso no suele ocurrir. No hay manera. Entonces, cuando el papá como que reaccionó y volvió a dirigir la vista hacia el hombre había desaparecido, ya no estaba ahí y no había ninguna luz. Como si hubiera entrado a un portal. Carro. Tal vez, cuando avanzó unos metros más adelante para ver las huellas, vio que las huellas se habían detenido en el lugar en el que el señor había sido visto por última vez. Y alrededor, blanca, la nieve impoluta, sin mover, no había huellas alrededor. Y esa fue una extraña aparición de no gente sombra, sino, para mí, de los famosos hombres de negro. ¿Conocen Pues las historias de los hombres de negro? A mí me encantan y yo quiero que Misteria tenga un episodio de los hombres de negro porque para mí no hay duda. Es una aparición de hombres de negro que también se les ve en zonas donde hay fenómeno ovni paranormal. Cuando hay es como un... ¿Cómo se llama este ser? El Mothman, que aparece en desastres naturales donde ocurren cosas raras. Pues en este sitio donde se acumula toda esta energía extraña, hasta un hombre de negro le tocó ver, al menos a los Myers. Ya no a los Sherman, pero a los Myers sí. Y estuvo de lujo, me encantó esa anécdota. Pues si te das cuenta, Joe, los hechos se van repitiendo. Tanto el daño al ganado,
como la gente que te dice te estoy vigilando, como el proceso de entrar a trance. O sea, son hechos que se repiten y se repiten. Ajá. Y que siguen dándose con el paso del tiempo. Entonces, el rancho Skinwalker puede sí ser una puerta interdimensional para pasar a este plano. También es posible que la entidad con que se está tratando puede adoptar diferentes formas, porque también podría ser válido que, por ejemplo, puede convertirse en hombre lobo, puede formar o tomar la posición que él desee. Qué miedo. Exactamente, o como la película de It, que tus mayores miedos pueden ser transformados y que a lo mejor él se alimenta de eso o te transforma a fin de generarte un temor, porque pues no es como que realice una actividad buena, sino si todos los hechos que hace es como para infundir temor en las personas que lo realizan. Por eso hasta el día de hoy no se puede comprobar la evidencia de una manera científica de todos los fenómenos paranormales que se han capturado, ni tampoco los de origen extraterrestre, y por eso no se les ha podido dar una respuesta contundente. ¿Qué es el rancho Skinwalker? ¿Ustedes qué consideran que es lo que sucede dentro de él? ¿Piensan que es un portal interdimensional? Para añadir a la teoría de Selma del portal interdimensional, hubo un investigador ya a partir del año del 2016 llamado Travis Taylor, quien se trató de investigar nuevamente la geología del lugar y también estuvo investigando mapas de colapsos de asteroides en América, sobre todo en el estado de Utah. Encontró registros de un asteroide que estaba fechado aproximadamente desde hace 10 millones de años, que golpeó el estado de Utah. Tal vez de aquí viene la teoría que nos platica Selma. Ay Dios, ¿qué estoy diciendo? que nos platica Selma. Entonces, en este asteroide que se registra, en este sitio, se ha encontrado elementos como bario y estroncio que han sido ocupados en la creación de fuegos artificiales y que también tienen un estado altamente oxidativo en el contacto del aire. Entonces, ambos rastros tenían también muestras de isótopos radioactivos. Y Taylor llegó como a una conclusión muy extraña que podría decir lo siguiente: tal vez todo eso está relacionado con un agujero de gusano. Se encontraron 3 puntos de zonas radioactivas con este bario y con este estroncio que tenían estos isótopos radioactivos. Entonces, al hacerla como unión de este triángulo, tipo triángulo de las Bermudas, para hacer esta y justo te iba a hacer mención eso, que posiblemente otra puerta interdimensional pueda ser el triángulo de las Bermudas. Algo parecido, solamente que aquí, por ejemplo, estaba producido por este asteroide de 10 millones de años, y al momento de trazar las líneas y ver que eran los isótopos radioactivos que estaban dando vida a esto, probablemente este triángulo forma como una parte de agujero de gusano, como nos dice Selma, de un portal interdimensional en el que las criaturas pueden entrar y salir. Como es toda la zona, lo que está rodeando es un gran cráter, toda esta zona que rodea el rancho Skinwalker, no nada más es como un gran portal, sino que en toda la periferia, en toda la área de este triángulo, pueden abrirse pequeños portales dentro de esta área, no de que sea una sola masa y de ahí sale un aro de luz enorme, sino de que toda esta área hay pequeños puntos en donde sí pueden ir abiertos o cerrados estos puntos que nos cuenta Selma, en donde entran y salen estas criaturas, y tal vez fundamenta lo que dice Selmita en esta ocasión. Probablemente, quién sabe, son teorías, son cosas a las que este investigador llegó y que podrían apoyar un poquito al misterio. Pues sí se me hace como la más fidedigna, te digo, por la cuestión de que sea un portal interdimensional y que no es el único en el planeta. Dentro de ello yo podría considerar el Triángulo de las Bermudas, y justamente lo haría porque sabemos que ahí se dan mucho tipo de desapariciones. La única diferencia con el rancho Skinwalker, que el rancho Skinwalker se encuentra en tierra, es área terrestre, y sin embargo el Triángulo de las Bermudas es acuático. Entonces muchas de las personas que han entrado al triángulo no han salido, pero no podemos conocer realmente qué vieron en esa parte ni con qué se encontraron. Y las pocas personas que han hablado o que han salido victoriosas del Triángulo de las Bermudas no han fundamentado ni han concretado específicamente bien qué es lo que sucede. Entonces podría ser que otro de los portales interdimensionales sea el Triángulo de las Bermudas, pero pues ahí no podemos estar o instalarnos,
para poder averiguar qué es lo que está sucediendo. Pero Ahora, pues ustedes pueden darnos una segunda opinión en los comentarios para saber qué es lo que piensan al respecto. Ahora, quédense en sus mentes con esto. No pudieron haber sido bases militares las que están provocando tipo efecto Blue Beam o proyecto HARP, lo que está ocurriendo en el rancho Skinwalker, porque hay muestras de asteroides de hace 10 millones de años, desde hace muchísimo tiempo antes de que este lugar se llamara rancho de no sé quién, o la primera persona que pobló este lugar, o incluso los nativos de Utah, que estuvieron los navajos, el pueblo navajo. Esto remonta a algo tal vez mucho más antiguo, y tal vez este asteroide es la prueba de que esto ha tenido un inicio muy antiguo y muy probablemente va a continuar el tiempo hasta al menos hasta que el planeta Tierra deje de existir, en el momento en el que este planeta desaparezca, se destruye. Exactamente. Pero los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, like si les gusta el contenido que subimos, también pueden Compartan. darle a la campanita para que les avise cada que subimos un video y suscríbanse. Pueden dejarnos los comentarios que ustedes deseen, también pueden escucharnos en Spotify y pueden visitarnos tanto en TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. En TikTok subimos contenido extra, material extra para ampliar este tipo de información y también videos terroríficos por si no quieren dormir a gusto. Ahí pueden irse a nuestro TikTok de Misteria Que y la gente es pasar una fanática, buena noche. La gente es fanática de no querer dormir a gusto, así que les gustan este tipo de podcast, de videos y de todo. Y muchas gracias por escucharnos. Si les pareció bien este episodio, cuéntenos si tienen más teorías, si tienen más experiencias que compartir, si han estado cerca de este rancho o conocen algunas otras historias, si tienen ganas de escuchar otras cosas como por ejemplo el Triángulo de las Bermudas o qué tipo de temas paranormales, ufológicos, criptológicos y misteriosos quieren escuchar. Y muchas gracias por estar aquí un viernes misterioso más. Nos vemos, hasta luego. Bye. Chao.